Hola, voy a resolver ejercicios propuestos y no propuestos de vuestro libro para que tengáis referencias de cómo resolver estos ejercicios y algún protocolo que aconsejo para la gente que esté un poco más perdida. Bueno, pues el protocolo que aconsejo es este cuadro de aquí, tener un cuadro resumen de todas las posibilidades que se van a ver en este curso. Variaciones con repetición, permutaciones o combinaciones. ¿Vale? Vamos a hacer el ejercicio 11. Vamos con el apartado A, que dice eh, palabras de 8 letras con o sin sentido que se pueden hacer con las letras de pelícano. Bueno, pues vamos entonces con el punto número 1 que aconsejo, el de escribir 3 ejemplos. ¿Vale? Yo escribo 3 ejemplos sin pensar que respondan luego a las preguntas, a las siguientes preguntas. ¿Vale? La de importa el orden, se pueden repetir los elementos o se utilizan todos los elementos. Bueno, pues vamos a entonces a formar una palabra con las letras de pelícano. Pues la primera puede ser pelícano, pelícano. Después cambiamos dos de los elementos, dos de las letras, por ejemplo, las dos últimas. Pelica, y ahora cambiamos la N por la O y la O por la N. Y respondemos a la pregunta sobre si importa o no el orden. ¿Importa el orden? Tenemos que responder primero esta pregunta y tenemos que decidir si estos son dos elementos distintos o no son dos elementos distintos que respondan a lo que dice este apartado. Y efectivamente son dos elementos distintos, con lo cual el orden sí importa. Es decir, vamos a tener que discriminar entre variaciones con repetición o permutaciones. Tenemos la primera respuesta a la primera pregunta. Vamos con la respuesta a la siguiente pregunta, que es, ¿se pueden repetir los elementos? Se pueden repetir elementos. Pues vamos a repetir algún elemento y vamos a ver si esto corresponde a un nuevo ejemplo. Por ejemplo, aquí pelica y repetimos, por ejemplo, la N. N. Y me pregunto si esto pertenece a lo que propone el ejercicio, que son una palabra de 8 letras, aunque no tenga sentido, pero que se pueden hacer con las letras de la palabra pelícano. Y aquí la letra O no aparece, con lo cual este elemento no sería un elemento de esta pregunta, y a la pregunta de si se pueden repetir elementos, la respuesta sería que no se pueden repetir. Y vamos a ver ahora la respuesta a la pregunta si se utilizan todos los elementos. Si utilizan todos los elementos. Pues vamos a ver. ¿Se están utilizando en cada uno de estos ejemplos todas las letras de la palabra pelícano? Pues sí, se están utilizando todas las letras de la palabra pelícano. Por lo tanto, buscamos cuál de las posibilidades de las 4 que tenemos es la que responde al sí, no, sí. Sí, no, sí, que sería esta. Es decir, serían permutaciones. Por lo tanto, el apartado número 5, la respuesta es permutaciones de, son 2, 4, 6, 8 letras. Es decir, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Vale? Realmente no necesitamos hacer este cálculo porque la pregunta es cuál de estas 4 posibilidades corresponde a cada uno de estos apartados. En este caso, la que corresponde es esto de aquí, permutaciones de 8 elementos. Vamos ahora con el apartado B, que dice posibles parejas que se puedan formar para jugar un torneo de ajedrez entre 8 personas.
Vamos a poner aquí el nombre de las 8 personas. Antonio, Beatriz, Carlos, Diego. Bueno, así A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y H. Bueno, estas son las 8 personas que van a jugar el torneo de ajedrez y tenemos que hacer posibles parejas que se puedan formar con esas 8 personas. Pues vamos con este primer apartado que aconsejo, el de escribir 3 elementos o 3 ejemplos de esto que nos piden. Por ejemplo, Antonio con Bea. Esta sería una posible partida de ajedrez. Yo, sin pensar, escribo automáticamente Bea con Antonio para poder responder a la pregunta de si importa el orden. Perdón. ¿Importa el orden? Pues vamos a ver si se puede responder. Se puede responder. Vamos a ver. Si estas dos cosas, tenemos que analizar si estas dos cosas son la misma o no son la misma. Es decir, de una partida de ajedrez que juegue Antonio con Bea es la misma partida de ajedrez que juegue Bea con Antonio. Pues es exactamente la misma. Con lo cual el orden no importa. ¿Vale? Pues seguimos respondiendo a las preguntas. La siguiente es: ¿se pueden repetir los elementos? Se pueden repetir los elementos. Pues vamos con el tercer ejemplo, que yo siempre pongo, que es repetir A con A. Es decir, ¿se puede jugar Antonio con Antonio una partida de ajedrez? Pues no, no puede jugar. Esto no sería un elemento, con lo cual no se pueden repetir los elementos. La cuarta pregunta sería si se utilizan todos. Se utilizan todos. Es decir, ¿en una partida de ajedrez pueden jugar las 8 personas? Pues no, solo pueden jugar de 2 en 2. Es decir, la respuesta es que aquí hay combinaciones. Y por tanto, el apartado 5 son combinaciones de 8 elementos cogidos de 2 en 2, que son variaciones de 8 elementos cogidos de 2 en 2 dividido entre permutaciones de 2 elementos. Es decir, esto sería 8 por 7 dividido entre 2 por 1, 8 entre 2, 4, 7 por 7, 28. Realmente este número no le pregunta este ejercicio, sino simplemente cuál de estas 4 posibilidades es la que le corresponde a este apartado. Y ya hemos visto que son combinaciones de 8 elementos. Aquí lo tenemos. Vamos con el apartado C, que nos preguntan sobre números de 2 cifras que se puedan formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues vamos con el primer punto que aconsejo, que es el de formar o escribir 3 ejemplos. Número de 2 cifras. Por ejemplo, el número 12 es un número de 2 cifras. Yo automáticamente, sin pensar, escribo lo mismo cambiando los elementos, y también sin pensar escribo un tercer ejemplo donde se repitan para poder responder a las preguntas del protocolo. Pregunta de ¿importa el orden? Vamos a ver. ¿Importa el orden? ¿Importa el orden? Pues vamos a ver si estas dos cosas son la misma cosa o son distintas. Es decir, ¿el número 12 y el número 21 son dos números distintos? Sí. Por lo tanto, sí importa el orden. Vamos con la siguiente pregunta sobre si se pueden repetir los elementos. Vamos a ver si se pueden repetir los elementos.
Es decir, aquí hemos repetido elemento y tenemos el número 11. ¿El número 11 es un elemento distinto del número 21 y 12? Sí. ¿Se pueden repetir los elementos? Por tanto, también se pueden repetir los elementos. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Se utilizan todos los elementos? Si utilizan todos, pues vamos a verlo. En cada número que estamos escribiendo, ¿se utilizan los 8 dígitos que nos dan? Pues no, solo se utilizan 2. Por lo tanto, sí, no, sería este de aquí, que serían variaciones con repetición de 8 elementos escogidos de 2 en 2, es decir, serían 8 elevado al cuadrado, es decir, 64. Este número no lo piden, simplemente me preguntan cuál de estas 4 posibilidades es la que le corresponde al apartado C. Pues esta de aquí, variaciones de 8 elementos, variaciones con repetición de 8 elementos escogidos de 2 en 2. Y vamos con el apartado D, que nos dice posibles formas de dar el primer y el segundo premio de un concurso literario a 8 participantes. Pues vamos a ver: participante Antonio, participante Bea, participante Carlos, participante Diana, hasta 8. Vamos con el primer consejo, que es escribir 3 elementos. Es decir, el primer premio puede ser para Antonio y el segundo para Bea. Bueno, claro. Y automáticamente ponemos a Bea y Antonio para poder responder a la pregunta de si importa el orden, y ponemos Antonio y Antonio para poder responder a las preguntas que aconsejo. Entonces, apartado 2. ¿Importa el orden? ¿Importa el orden? Es decir, estos son dos cosas distintas. Es lo mismo que Antonio tenga el primer premio y Bea el segundo, que Bea tenga el primer premio y Antonio el segundo. Pues son dos cosas distintas, con lo cual el orden sí importa. Vamos con la pregunta número 3, que es: ¿se pueden repetir los elementos? ¿Se pueden repetir? Pues vamos a verlo. Aquí he repetido A y A, que quiere decir que Antonio se lleva el primer premio y Antonio se lleva el segundo premio. Pues no se puede llevar los 2 premios a la vez. Y vamos con la cuarta pregunta: si se utilizan todos los elementos. Si utilizan todos los elementos, pues los elementos son las 8 personas que están en la participantes, y en cada entrega de premios solo se utilizan 2 de ellos, con lo cual no se utilizan todos los elementos. Es decir, si no, estamos aquí en variaciones, con lo cual apartado número 5 son variaciones de 8 elementos escogidos de 2 en 2, es decir, 8 factorial dividido entre 8 menos 2 factorial, es decir, 8 factorial entre 6 factorial, es decir, 8 por 7 por... y aquí tenemos 6 factorial. 6 por 5 por 4 por 3, y aquí 6 factorial. Este 6 factorial con este 6 factorial se simplifica, y 8 por 7 son 56, que no pide este número, sino cuál de estas 4 posibilidades es la que le corresponde al apartado D, que es variaciones de 8 elementos tomados de 2 en 2. Pues nada más. Esto era. Adiós.